Good afternoon, everyone. On behalf of the government of Buenas Mexico, tardes a todos. A nombre del Gobierno de la Ciudad de México, los invitamos al tercer Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia en Ciudades. Hoy vamos a hablar del fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y les damos la bienvenida a esta discusión de panel, que es la ayuda humanitaria como factor clave para fortalecer la resiliencia comunitaria. Les recuerdo que al final de la sesión habrá un espacio para preguntas y respuestas, así que hagan sus preguntas a través del chat que tienen en la pantalla. Ahora quisiera presentar a los panelistas que van a compartir con nosotros acciones y resultados de las acciones humanitarias que se han hecho el último año. Primero quisiera presentar a Liz Case de la UNICEF. Liz está en la UNICEF desde el 2016 del sector privado y trabajo en sociedades estratégicas de valor con recaudación de fondos en la división privada. Ella es líder en asociaciones del sector privado y su trabajo ha sido crear sociedades con empresas de todo el mundo. Ha trabajado en Cuba para financiamiento de casa o de vivienda asequible y en el sector privado con una firma de asesoría nacional con proyectos de inversión para vivienda asequible en África, Asia y el Medio Oriente. Tiene una licenciatura de British Columbia y un MBA de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Vamos a presentar el video de UNICEF. What does it take to make history? What does it take to fight for equality? To race to bring a pandemic to a halt? A pioneering spirit, relentless innovation, 75 years of delivering results, a global network of partners, the passion of a team who will never give up. This is how UNICEF became the largest vaccine buyer and distributor in the world. This is how UNICEF helps vaccinate nearly half the world's children every year in the hardest to reach places. Our systems were made for this. Our people were made for this. We know we can make history happen. We can get the COVID-19 vaccines to at least 20% of the world's population, delivered to the countries that need assistance, for the healthcare workers and vulnerable populations, the people who need it most. But we need you, because history is not made just by one, but by the collective, by the choices we make, and by the partnerships we forge. Together, we can make this happen. Together, we can make history. thank you. As an example of the cooperation between Gracias. Como ejemplo de la cooperación entre sectores, quisiera presentarles a Gregory Renand. Él es director global de la Zurich Foundation desde julio del 2020. Él empezó su carrera con 7 años de experiencia en PricewaterhouseCoopers en el manejo estratégico de relaciones. Antes de trabajar en Zurich en el 2005 como jefe global de manejo de eventos, en el 2010 participó en Zurich hasta junio del 2013 y fue asignado jefe global de la iniciativa de liderazgo de Zurich y campañas integradas, un papel que ha tenido hasta que empezó a trabajar en la Zurich Foundation. Bienvenido, Gregory. Y también las acciones que la ACNUR para asistir las necesidades de los refugiados, que es un tema principal y que queremos compartir con ustedes. Les voy a presentar a la doctora también Jocelyn Barja y ahora voy a hablar en español. Duraderas de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Ciencias Antropológicas por la misma institución. También es egresada de la licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad en actuaciones psicosociales, violencia sociopolítica y catástrofes en la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación Española de Neuropsiquiatría.
Ha publicado trabajos sobre la detención migratoria en México, la integración de personas migrantes y refugiadas, género y migración, violencia, racismo y movilidad humana. Participa del grupo de docentes del diplomado Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas, proyecto conjunto de Iniciativa Ciudadana y el ACNUR con diversas instituciones académicas y organizaciones civiles regionales. Actualmente coordina las intervenciones con autoridades de gobierno, sector privado, sociedad civil y academia, encaminadas a propiciar un contexto incluyente en materia de integración local para las personas refugiadas establecidas en la Ciudad de México. Welcome, Dr. Jocelyn. Thanks a lot for being here with us. And now, bienvenida, doctora Jocelyn. Ahora voy a empezar haciéndoles algunas preguntas para que el público sepa más de su trabajo y cómo sus acciones este año se han llevado a cabo y cómo esta alianza, disculpen, cómo funcionan estas alianzas para ayudar a la gente que participa ahí. Entonces, Liz, voy a empezar con usted. Quiero preguntarle, ¿cuáles han sido los retos principales que ha enfrentado el esquema COVAX para garantizar la equidad en las vacunas? Gracias, Ana. Es un placer y hablar a nombre de UNICEF. De hecho, ha habido retos, por supuesto, en la equidad de las vacunas, pero primero quiero hablar de COVAX, que es un grupo de personas que se ha unido, guiados por la OMS, por CEPI y la Alianza Gavi con UNICEF, que son socios de procuración, pero también tiene 172 países para asegurar la equidad de la vacuna una vez que estas estuviesen disponibles. En el 2020 se trataba de hacer la manufactura rápida de estas y que se distribuyan de manera equitativa y justa y que no se queden solo en un lugar. Entonces, COVAX ha hecho o ha obtenido el financiamiento necesario de gobiernos donantes que nos han ofrecido para comprar a través de COVAX entre 2 a 3 mil millones de vacunas que podemos ofrecer a los países de menos ingresos del mundo sin ningún costo para ellos. También COVAX paga las jeringas, el transporte para llevarlas a donde tienen que ir. Para muchos países es la única fuente de vacunas que pueden tener. Ahora hemos entregado con la OPS en Latinoamérica como 650 millones de vacunas en 144 países y nosotros hacemos la procuración o el abasto, pero este año no hubo suficiente abasto para países de ingresos bajos y medios. Aunque 7 mil millones de vacunas se han administrado en todo el mundo, o para finales de octubre serán 7 mil millones, la mayoría han ido a países de altos ingresos, y a China y a India. Entonces tenemos una escasez de vacunas, así que defendemos el compartir vacunas y aumentar el número de estas para que puedan llegar a todos los países de manera equitativa, porque no vamos a estar seguros hasta que todos estemos seguros. Muchas gracias, Les. Y como dices, la distribución de las vacunas ha sido uno de los temas más importantes que hemos enfrentado. Pero con el trabajo que nos estás mencionando, estamos viendo que los países que necesitan las vacunas las están recibiendo y por eso las cifras de la pandemia están bajando lentamente, pero estamos teniendo un avance para que todos estemos más seguros, ¿no? Como dices tú, todos tenemos que estar seguros. Ahora quisiera preguntarte, ¿cómo han participado empresas y compañías respecto a la distribución de las vacunas? Y si nos puedes decir también otras áreas que están ayudando para terminar la pandemia. Sí.
Nos ha impresionado la manera en que el sector privado ha ayudado en la pandemia. Desde el principio, varias empresas han tenido que hacer la investigación y desarrollo de las vacunas, los kits de pruebas, algunos tratamientos nuevos. Todas estas son cosas nuevas, herramientas nuevas que no teníamos en el 2019 y esto ha sido increíble ver. También hemos visto durante el cierre mucha presión en las empresas privadas que no pueden hacer negocios de manera normal, pero sí nos han dicho que pueden ayudar. Entonces, aunque dependemos de nuestros sistemas de distribución que usamos para las vacunas normales, hemos visto que muchas empresas priorizan el envío de vacunas y jeringas para la iniciativa COVAX. El oxígeno también necesario, los kits de prueba, todo esto ha sido increíble, pero también hay empresas que han ideado maneras de crear estaciones para lavado de manos, han compartido información sobre distanciamiento social, han recaudado fondos y han diseminado la información sobre la importancia de la vacunación y de otras cosas que tenemos que hacer para terminar esta pandemia. No sé qué piensas, pero las actividades en este sector he visto que hay muchas empresas y personas como las personas, ¿no? Civiles que han unido esfuerzos para que reciban este apoyo, no solamente de las vacunas, como nos dijiste, ¿no? Cómo lavarse las manos, porque no todos tienen acceso a agua y a estas opciones para lavarse las manos en sus comunidades. Y estas donaciones que se reciben a través de UNICEF. Así que todos están ayudando, los gobiernos y otras ONGs. Mucha gente está tratando de ayudar, pero lo que puedo ver es que hay esta empatía que están pasando por esta situación, ¿no? Y apoyado por todos. Y me da mucho gusto escuchar al respecto. Y voy con la siguiente pregunta, que es, ¿qué lecciones ha dejado el esquema COVAX para promover una restauración exitosa de la sociedad después de un evento adverso? ¿Qué nos puedes decir? Es una excelente pregunta y creo que ya dijiste la respuesta. Lo que hemos aprendido es que nos va mejor cuando trabajamos juntos y algo así. La pandemia es un gran ejemplo en el que empezamos trabajando juntos, compartimos información sobre el virus, se compartieron técnicas, porque no sabíamos mucho cuando empezó y tuvimos que compartir esa información. Y cuando estuvieron disponibles las vacunas a principios del 2021, los países empezaron a trabajar por sí solos y vimos como el nacionalismo de las vacunas y ahí fue donde tuvimos problemas y que estábamos viendo segundas, terceras y hasta cuartas olas de la pandemia, pero creo que ya nos estamos uniendo otra vez. Ha habido gran unidad, todos estamos yendo hacia la misma dirección y hemos visto que solo trabajando juntos vamos a resolver esto para todos. Es la mejor y más eficiente manera de hacerlo más rápido. Así que esa es una gran lección que se ha aprendido. Y también toda la información que ustedes han compartido con la gente a través de redes sociales, porque como dices, no sabíamos cómo manejar la situación y cómo relacionarlos con el virus. Toda esa información, por ejemplo, información real es muy bueno y es un activo. Podemos reforzar y compartir información verificada y saber, por supuesto, que es de una fuente verificada. Bueno, también quisiera preguntarte, la estrategia de COVAX es un ejemplo de esquemas de innovación para fortalecer la gobernanza de riesgo en distintas áreas en desarrollo. Y si es así, ¿en qué otros ámbitos ya se está desarrollando? Lo que puedo decir es que seguimos aprendiendo lecciones respecto a qué debe hacer COVAX. Y no solo COVAX,
sino qué tiene que hacer el mundo para unirse en problemas globales. Hay mucho que aprender todavía y no ha estado esto libre de problemas. Yo creo que esto va a informar cómo vamos a atacar otros problemas. El cambio climático, ese va a ser un problema global que no respeta fronteras, igual que una pandemia no respeta fronteras y necesitamos el mismo abordaje de esto. Tendremos que trabajar rápido y diferente. Y en esta pandemia hemos aprendido que podemos trabajar diferente. Y no ha estado, por supuesto, libre de problemas. La salud mental, hemos visto también la tensión en esto, ¿no? La salud mental de gente joven y de adultos. Eso va a ser importante. Y algo bueno que va a salir de la experiencia es que empezaremos a ver que es algo que tenemos que atacar para tener un mundo pacífico. Así que empezamos a ver cosas ya de la COP21, del cambio climático y esperaremos ver este frente unido. Nunca había visto al sector público y privado tan unidos como lo hemos visto con COVAX. Espero que eso también empiece a aparecer en cambio climático, educación infantil, educación mental, con la ACNUR, la UNICEF, etcétera. Espero que podamos compartir deseos comunes. Y como dices, es una manera nueva de trabajar. Nosotros hemos trabajado antes con eventos climáticos u otras situaciones recientes en nuestras vidas, pero ahora, como esta situación global no tiene límites, tenemos que saber o entender que esta manera de trabajar nos dio conocimiento para trabajar así en un futuro. Como dices, el cambio climático y los efectos de este van a ser muy difíciles para todos, no solo en lugares, o más bien en lugares donde no esperábamos. Y la situación de salud mental es otra pandemia. Yo sé que recientemente empezaste con una campaña global sobre cómo atacar nuestros sentimientos y hablar de cómo nos sentimos todos los días con nuestras familias, nuestros amigos. Así que me gustaría invitar a todos a ver las páginas o las redes sociales y ver el video para entender por qué la pandemia de la salud mental es un problema en el que tenemos que trabajar juntos y vamos a hablar de eso en unos minutos. Muchas gracias, Liz. Thanks. Now I would like to Gracias. Ahora quisiera preguntarle a Gregory. Gregory, gracias por estar con nosotros y por compartir tus ideas y las acciones que ha llevado a cabo la Fundación Z Zurich en esta época de la pandemia. Entonces, primero quiero preguntarte, ¿puedes explicarnos brevemente qué está haciendo la Zurich Foundation para las comunidades? Sí, muchas gracias, Ana. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Primero quisiera empezar pidiendo una disculpa a todos que escuchan esta sesión por mi incapacidad de hablarles en español. Lo voy a hacer en inglés, pero confíen en mí, es mejor que lo haga en inglés a que intente hacerlo en español. Así que una disculpa y gracias por la invitación. La Fundación Z Zurich es una fundación corporativa creada por el grupo, la aseguradora Zurich, y su papel es crear un futuro más brillante juntos para la gente vulnerable de todo el mundo. Nosotros nos concentramos en tres tipos principales de vulnerabilidades. Hablamos de estas ya hace un rato. La primera es cambio climático. Como saben, el cambio climático ya se materializó más y más y tenemos comunidades
en donde tenemos que luchar contra los impactos negativos del cambio climático. La segunda vulnerabilidad es sobre salud mental, especialmente la salud mental de los jóvenes, y queremos permitirle a los jóvenes estar equipados con lo que necesitan, con las herramientas que necesitan para ver de manera proactiva o cuidar proactivamente su salud mental, así como la gente se ayuda con su salud física. Y el tercer punto es inequidad social, cómo ayudar a las poblaciones marginadas y comunidades marginadas para que tengan acceso equitativo a las oportunidades que ofrece el mundo. Tenemos presencia global, pero en lugar de decirles 1000 palabras, creo que es mejor mostrarles un video que hará una mejor labor que yo para explicarles qué hace la fundación. In 2020, the Zurich Foundation, together with people from Zurich Insurance Group, helped over 2.4 million individuals worldwide in humanitarian relief efforts linked to the pandemic. In 2021, we unite again and support UNICEF's efforts to help deliver COVID-19 vaccines to as many people as possible, starting with the most in need. No one is safe until everyone is safe. Together, let's make a difference and help save lives. Now is the time to act. Thank you so much. Now that we can see a lot. Ahora que vemos un poco más sobre las actividades y acciones de la Fundación Z Zurich, quisiera saber, quiero pedirte que nos expliques por qué decidieron ayudar a UNICEF y a la iniciativa COVAX. ¿Cómo lo lograron en la Fundación Z Zurich? Gracias, es una excelente pregunta. En el video acaban de ver que el enfoque o la fundación se concentró en la COVID-19 de manera específica. Claro que la fundación hace mucho más, pero es una de las maneras en las que apoyamos a las comunidades. ¿Por qué apoyar UNICEF? En el 2020, por supuesto, nadie esperaba la COVID-19 y, por supuesto, como fundación, tuvimos una estrategia con un impacto a largo plazo sobre 3 áreas que les mencioné hace rato. Pero también tuvimos que evolucionar con estos planes para poder estar presentes en un momento crítico para ofrecer apoyo en esta situación excepcional que vivimos. Así que en el 2020, nuestro enfoque fue trabajar con varios socios caritativos, con los ya existentes, así como nuestros socios comunitarios de las unidades de negocios de Zurich en todo el mundo para ofrecerles ayuda adicional, tanto en términos de recursos y recursos en especie y experiencia intelectual. Esto lo hicimos en el 2020, apoyamos a más de 200 obras de caridad en 25 países del mundo y ese fue un ejercicio realmente masivo. Cuando nos acercamos al 2021, por supuesto no habíamos dejado atrás la COVID, había muchas necesidades en todo el mundo todavía, pero las necesidades asociadas a la pandemia también estaban evolucionando. Había una situación en el 2021 en el que vimos una lista gradual de países que habían sido afectados terriblemente, entonces quisimos enfocarnos en estos países más afectados y proporcionar ayuda humanitaria lo más que pudiéramos. Y
La segunda necesidad que vimos que evolucionó fue la noción de acceso equitativo a las vacunas, porque sí, en el 2021 tuvimos la vacuna, pero el acceso equitativo era algo claramente que en lo que queríamos concentrarnos y contribuir. Vimos qué esquemas había, quiénes eran los participantes que estaban en esta cadena de suministro global, y aquí fue donde UNICEF entró en nuestro radar y vimos a la UNICEF en términos de los valores de la organización. Están muy alineados, como dijo Liz, con los valores de la fundación, así que fue una buena sociedad por quiénes somos y cómo nos comportamos como organización. Y luego, lo mágico de UNICEF es que cuando ves la infraestructura para entregar vacunas, administrarlas, la manera tan costo eficiente que ofrece esta a los donadores, la UNICEF no tiene paralelo, no tiene competencia, porque su infraestructura existente está ahí y es súper fuerte. No hay que reinventar la rueda en ese contexto. Entonces queríamos asegurarnos de agregar a esto, y así fue como empezamos o fue como escogimos a las UNICEF como nuestro socio principal para ayudar, y así fue como empezamos a trabajar con Liz y con otros colegas. Thank you, Gregory. Gracias, Gregory. Estas acciones y la respuesta a situaciones de emergencia como esta pandemia nos muestra cómo podemos abordar esas estructuras actuales que ya están desarrolladas, como el trabajo de la UNICEF y otras organizaciones que ya tienen el apoyo del conocimiento y del manejo que se necesita para una acción rápida y una respuesta rápida. Todos hemos vivido una situación difícil, pero no de esta magnitud. Creo que es el mayor evento que hemos vivido hasta ahora en nuestras vidas. Yo estoy muy contenta de ser parte de esto, y también me gustaría escuchar sobre otras ideas. Ustedes trabajan con ONGs en cooperación internacional, con todos los sectores que están trabajando en la emergencia, pero ¿cómo obtuvieron ese apoyo? Y trabajando con la compañía Zurich, todos los clientes, los colaboradores y la gente, ¿cómo participó ahí? Gracias, Ana. Creo que hay una relación fundamental con UNICEF, y a eso voy a volver más adelante. Básicamente, era una vía fácil para escoger o una difícil, y creo que tomamos la difícil porque sabíamos que la más difícil sería la que nos iba a dar el mayor impacto. La vía fácil era decir, ok, decidimos apoyar a UNICEF, revisamos UNICEF y dejamos que UNICEF utilice el dinero con lo más eficientemente posible con el papel de esta iniciativa. Pero eso no lo hicimos. En lugar de esto, utilizamos este dinero para apalancar. Es decir, empezamos apoyando a UNICEF y luego lanzamos una campaña, quisimos crear un movimiento, y uno por uno empezamos conectándonos con todos los países de Zurich en todo el mundo para que ellos participaran, sus empleados, sus clientes, sus distribuidores, en todo el mundo, y que dijeran, ¿por qué no participan en este movimiento tan importante? Y cada vez que hagan una donación, la fundación va a dar lo mismo. Así que en lugar de darle $1 a UNICEF, de hecho, estábamos igualando
todos los dólares que todos daban. Así que a fin de cuentas, UNICEF, en lugar de recibir $1 de la Fundación Zurich, recibía 2 de la campaña que nosotros creamos. Y la importancia de la infraestructura de UNICEF en cuanto a las conexiones, el alcance, los medios, los canales de comunicación. Tuviste el excelente video que mostró Liz. Toda esa infraestructura fue instrumental para que nosotros pudiéramos crear este movimiento. Como resultado de este esfuerzo, tuvimos el 100% de los países de Zurich participaron. Más del 60% hizo que participaran sus clientes en estas actividades. Y nosotros estamos muy satisfechos con los resultados, con más de 1.300 millones de personas han sido vacunadas como resultado de la campaña de recaudación de fondos que iniciamos, porque hubo esta noción de crear un futuro más brillante juntos con UNICEF, juntos con Zurich, juntos con la gente en todo el mundo. Y yo creo que por eso tuvo éxito. Y como fuimos una de las primeras compañías que decidió hacer esto o realizar esta campaña con UNICEF, esperábamos que sirviera de inspiración para otras empresas que más adelante en el año ya vimos a varias que han participado con UNICEF, que han lanzado campañas también con sus redes propias. Así que sí hemos hecho una contribución en ese sentido para ayudar a crear ese movimiento, ayudar a UNICEF a hacerlo. Entonces somos las personas más contentas el día de hoy. Sí, hacer estas alianzas es muy, muy importante y atacar estos objetivos. Como dicen, tenemos que trabajar juntos para que podamos pasar por este desarrollo y reducir las inequidades. Entonces, tengo 2 preguntas más para ti. Quiero preguntar, ¿qué lecciones has aprendido de esta alianza? No sé si lo contestaste hace rato, pero las 2 ideas principales que puedas compartir con nosotros. Sí, hablé de que tomé la vía más difícil, pero fue lo correcto porque podemos ayudar a más personas. Entonces, la primera lección es no hay que hacer o tomar el camino fácil, ¿no? La segunda lección de toda la experiencia es, aunque UNICEF y probablemente el 95% de todos los que participan sí nos entregaron o sí cumplieron con su promesa, desafortunadamente unos no dieron suficiente y hablamos del acceso a las vacunas o de la iniciativa. Y yo creo que esta noción, o sea, cuando ves la cadena de suministro global, la fuerza de la cadena de suministro es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, es una lección que también aplica en esta iniciativa. Y en tercer lugar, para terminar con algo positivo, es empezar con un movimiento negativo, ¿no? O sea, la COVID no va a desaparecer a finales de este año. Lo positivo es que todos los participantes que son parte de la cadena de suministro tienen otra oportunidad de entregar excelencia en la gestión de este proyecto en los siguientes 10 a 15 meses. Así que yo llamo a la acción a la gente y que entreguen excelencia en su ejecución en los siguientes 10 a 15 meses. Sí. 1.5 millones de personas es mucho y todos los movimientos y los individuos que estaban cerca de esta acción es muy, muy importante, ¿no? Porque se creó esta sensibilidad en todos. Ahora que vamos a ver el resultado de la iniciativa COVAX y hablando sobre la pandemia de la COVID,
hablamos de la nueva pandemia, ¿no? Que es la de la salud mental. ¿Cómo ves la relación a futuro de la UNICEF? ¿Vamos a trabajar con ellos o qué esperamos? Thank you for the question, Ana. The Zurich Foundation. Gracias, Ana. La Fundación Zurich no es una fundación de impacto corto, ¿no? De impacto humanitario, como les dije, por las circunstancias en que estamos viviendo. Estamos considerando el impacto a largo plazo, cambio climático, cambio social y salud mental. Cuando aspiramos a un impacto a largo plazo, pues necesitamos relaciones de largo plazo con las organizaciones y la gente con la que tenemos que trabajar. Encontramos una estrategia a niveles múltiples y por varias razones para abordar el tema de la salud mental. Y acabamos de anunciar el mes pasado, durante la Semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una estrategia global con UNICEF con el propósito de mejorar la salud mental de los jóvenes en todo el mundo. Este es un gran reto, es masivo, pero aquí es donde el futuro de nuestras relaciones va a estar con UNICEF. Y tenemos mucho que hacer, muchos proyectos emocionantes e innovadores. Tú mencionaste la campaña, Ana. Habrá muchas actividades en los siguientes años y tengo mucho gusto, o me da mucho gusto ver que México fue seleccionado como uno de los 7 países en los que se van a desarrollar pruebas y va a hacer intervenciones para la gente joven y esperamos que tengamos éxito para que podamos exponer estas prácticas en el mundo para que el impacto sea importante en un futuro. Así que espero ansiosamente esta relación duradera con esta y con el resto del equipo de UNICEF. Muchas gracias, Gregory, y fue un placer ser parte de esta iniciativa que empezará pronto y que vamos a compartir la información y los recursos con personas que ya están pasando por esta situación que surgió por la pandemia de la COVID-19. Muchas gracias. We are going with Jocelyn. Y ahora vamos con Jocelyn. Gracias, Jocelyn, por estar aquí. Voy a cambiar ahora a español. Vamos a hablar en español para que compartamos. Jocelyn, gracias por estar aquí, por acompañarnos en este panel tan interesante. Como hemos podido ver, pues la acción coordinada entre la cooperación internacional, las organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones corporativas es muy importante para poder atender estas situaciones de emergencia que se han presentado últimamente. Como lo hemos mencionado, la pandemia por COVID-19 ha sido uno de los mayores efectos que hemos podido vivir, pero lo estamos platicando desde un aspecto controlado, ¿no? Desde un aspecto en el cual nosotros estamos yendo con comunidades que ya están asentadas. Pero ¿qué pasa en el caso de las comunidades que están en tránsito? Que estas comunidades que por diferentes situaciones han tenido que estar en otras estadios o en otras ubicaciones diferentes a su lugar de origen, ¿no? Y es por ello que quisiera preguntarte, ¿cuál es el rol de ACNUR en el fortalecimiento de comunidades resilientes que incluyen a los refugiados y a las refugiadas en tiempos de pandemia? Muchísimas gracias, Ana. Y a nombre del ACNUR México, pues también extiendo esta gratitud de poder participar de este panel y discutir temas que son tan relevantes de discutir en el momento actual que estamos viviendo. Pues sí, nosotros por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados tenemos el mandato en el mundo de poder brindar protección a poblaciones que se ven forzadas a salir de sus países por algún tipo de persecución o alguna amenaza hacia su vida o hacia su libertad que tiene que ver
con alguna situación de guerra, con alguna situación de violación general de derechos humanos, algunas veces persecuciones por cuestiones de género, clase social, religión, etcétera. Entonces, este es un tema que a nivel de la región de las Américas se ha exacerbado, particularmente en la última década. Vemos como un contexto de violencia que ha ido creciendo en las Américas y que evidentemente pues la pandemia nos hizo movilizar muchos recursos porque la pandemia nos paralizó como sociedad en cierto sentido, pero esas causales que expulsan a estas poblaciones no se detienen por completo, ¿no? Entonces vivimos ahí un doble reto. Antes de continuar, quisiera poder compartir con ustedes un pequeño video introductorio también para quienes no conozcan el trabajo que hace ACNUR y específicamente las acciones que estamos llevando a cabo en México. Claro. Hoy no puedo regresar yo a mi país. ¿Por qué? Que nos amenazaron de muerte. Tenemos miedo que lo hagan. Porque mi vida está en riesgo, mi familia. Por la inseguridad que se vive allá, ya sea por mi opción sexual. Si tienes miedo a regresar a tu país por miedo a las pandillas, a las malas personas que hay, eres una persona refugiada. El ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados. Nuestro principal propósito es salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que tienen que huir de sus países por diferentes razones, especialmente en cuanto a la violencia y a la persecución que han vivido en sus países. Somos una de más de 20 agencias, programas y fondos de la Organización de las Naciones Unidas que trabajamos aquí en México, con un mandato muy específico que es buscar la protección y las soluciones para las poblaciones refugiadas. La institución ACNUR nos apoyó en el proceso para poder estar aquí. Nos pusieron atención, nos apoyó, como le digo, con tarjetas, igual con los estudios de mis hijos. Me ayudaron a desestresarme prácticamente, a poder platicar con ellos, a explicarles cómo me sentía. Y se siente bien uno, pues, mirar seres que le toman aprecio. Yo tomo en cuenta eso y doy gracias a las personas que lo ayudan a uno. Cuando las personas refugiadas se acercan a la oficina, las recibimos con una charla informativa donde les explicamos quién es el ACNUR, qué hacemos, qué es la Comar, además de detalles sobre el procedimiento en el que se encuentran. Además de eso, les informamos de los derechos que tienen estando aquí en México, como los derechos a la salud, a la educación, al empleo y a la justicia. Los programas de integración del ACNUR apoyamos a los refugiados reconocidos que ya tienen documentación para trabajar en México, para que puedan justamente adquirir las oportunidades de establecerse en México de una manera a largo plazo. Les ayudamos a conseguir empleos formales donde pueden pagar impuestos, sus hijos pueden acudir a las escuelas y pueden tener acceso a los mejores servicios de salud. Con esto ellos pueden contribuir al crecimiento y el desarrollo de las ciudades de establecimiento en México. Con el programa de integración nosotros ya teníamos trabajo luego, con todos los derechos de prestaciones y todo. No nos costó. México tiene una larga tradición de asilo y ahora es visto como un país de destino para las personas que necesitan protección internacional y huyen de sus países por la violencia y persecución. ACNUR trabaja con albergues y organizaciones de la sociedad civil para apoyar a estas personas. Bueno, yo pienso que valió la pena esperar. Estamos bien. Y animo a todos aquellos que busquen lo que es ACNUR, Comar, porque los anima, los orienta y los apoya. Muchísimas gracias, Jocelyn. Y de verdad que este trabajo que ustedes realizan día a día es de gran valor para todos, porque justo estas poblaciones son las que están más expuestas a diferentes situaciones, ¿no? Hablábamos en otros paneles sobre esta correlación o esta coincidencia entre diferentes emergencias, ¿no? Y pues adicionalmente a lo que ellos están viviendo en sus países, pues también se están enfrentando a estas emergencias sanitarias que hemos estado viviendo, así como algunas otras, ¿no? De los efectos climáticos o de alguna otra situación de emergencia que se pudiera presentar en su ruta de tránsito. Y es por ello que quisiera preguntarte, ¿cuáles han sido los principales retos para lograr un acceso equitativo a las vacunas en México con esta población? ¿A qué se han enfrentado? Creo que uno de los roles más importantes que ha tenido que asumir el ACNUR a partir de la pandemia justo ha sido poder amplificar como el ente con el que
nosotros vemos el panorama de la protección, ¿no? La protección usualmente la vemos más en el sentido de poder apoyar a que personas o familias que llegan a México que no podrían volver a sus países porque su vida o seguridad están en riesgo, puedan acceder a los procedimientos jurídicos y administrativos que hay en México para poder ser reconocidas como refugiadas. Ahora, en tiempos de pandemia, pues tuvimos ahí también que agregar como este componente de protección en el ámbito más amplio de la salud, ¿no? Nosotros usualmente monitoreamos necesidades básicas que tiene esta población en su momento de llegada, que puedan vincularse con las instituciones responsables de poder brindar acceso a derechos como la educación, la salud, el empleo, la vivienda, pero específicamente en los tiempos que estamos viviendo se volvió prioritario poder activar esquemas de atención, pues tanto en el momento de emergencia como en este segundo momento en el acceso a las vacunas, que era la pregunta que tú hacías más específicamente, Ana. Pues nosotros encontramos que los principales retos ha sido la desinformación que a veces tiene la propia población de interés para la que trabaja el ACNUR. Es una población que suele llegar con poca información de lo que hay en el país. No tienen muchos contactos a nivel local, a veces tienen pequeñas redes de apoyo que pueden ser de personas que van conociendo en el camino, personas que quizá ya habían llegado y se establecieron en México. Entonces, eso hace que también la difusión de información certera de lo que se está produciendo a nivel global sea una necesidad imperante, ¿no? Poderles hacer llegar si ya se están ejecutando estos mecanismos como lo que nos han compartido hoy Liz y Gregory para poder ampliar el alcance de los esquemas de vacunación a nivel mundial, a nosotros nos toca un poco garantizar que esa información que está disponible, en este caso específico para México, esté ahí para la población refugiada, ¿no? Entonces, el acceso a la información ha sido súper clave, cómo poder llegar a esta población. Por otro lado, creo que esto no es específico de la población refugiada, pero sabemos que la pandemia también generó de pronto muchos temores y muchos canales paralelos de información donde las fuentes ya no eran tan confiables y a lo mejor había personas que tenían como cierto temor a acceder a los esquemas de vacunación. Entonces, también poder transmitir lo que desde los propios contextos científicos y de los especialistas se genera para que puedan acceder a esto fue vital, ¿no? Y en un tercer lugar también colocaría ya un tema más operativo. Puedo decir que afortunadamente en México las comunidades refugiadas están incluidas dentro de estos esquemas de vacunación, pero en el ámbito operativo hemos tenido que trabajar mucho más cercanamente con las instituciones locales de salud, con los albergues, que suelen ser las organizaciones que están en el primer frente de atención con la comunidad refugiada, para que puedan también pues ayudar a identificar cuáles son los retos reales cuando una persona se acerca a una localidad donde le van a aplicar una vacuna. Vemos, por ejemplo, que la documentación que tiene la población refugiada a veces no es tan ampliamente conocida en México, porque el tema de refugiados, aunque hay una movilidad amplia a nivel regional, el tema de refugiados sigue siendo todavía no tan extendido en México. Entonces, ahí hay que ir haciendo todo el tiempo una labor de mucha sensibilización con pues las propias instituciones locales, con las comunidades de acogida. Por ejemplo, para el caso de México, pues estas comunidades no pueden tener una credencial de lector, que es el carnet de identidad, ¿no? Que usualmente utilizaríamos para identificarnos, o un pasaporte. Muchos de ellos han tenido que salir sin pasaporte y incluso el acceso se garantiza para estas comunidades cuando tengan la CURP, pero a veces esa emisión de la CURP no sucede tan rápido, ¿no? Afortunadamente hemos encontrado receptividad por parte de las instituciones. Por ejemplo, en el caso específico de Ciudad de México, hay un mecanismo muy bien instalado a través de organizaciones civiles, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y específicamente de la Secretaría de Epidemiología de la Ciudad de México, que han ido también de alguna manera trabajando en conjunto para que personas que no tienen absolutamente ningún tipo de documento
una vez que están en la sede donde les tendrían que vacunar, puedan acceder a estas vacunas. Entonces, pues han sido muchos aprendizajes, pero ahí va todo caminando. Y qué interesante, porque sí, como dices, el documento de identidad es uno de los requerimientos que al menos en este país se está solicitando para el acceso a las vacunas, ¿no? Y pues en esta situación es un poco complicado. Y qué bueno que ustedes están trabajando en alianza con estas instituciones locales, los albergues, los diferentes centros, porque finalmente, como lo platicábamos con Gregory, la alianza y la unión de esfuerzos es necesario para poder alcanzar los objetivos, y qué mejor que en este caso el objetivo de salvarle la vida a alguna persona que está tan expuesta, ¿no? En una situación tan vulnerable. Y bueno, continuando, quisiera preguntarte si también nos puedes dar algunos ejemplos puntuales de estas lecciones aprendidas sobre la capacidad de resiliencia de estas comunidades en tiempos de pandemia. Sí, creo que ese también ha sido de los mayores aprendizajes, porque ha sido trabajar enfocados en esta población, que es para la cual nosotros trabajamos, pero todo el tiempo de la mano con la comunidad local, ¿no? Y pensando un poco como en este tema de la resiliencia, de la capacidad de recuperación de las ciudades, de las comunidades que habitamos las ciudades, quizá los aprendizajes han sido esos, que se tienen que borrar esas fronteras que a veces se marcan por una cuestión de nacionalidad, por una cuestión de color de piel, de género, etcétera, ¿no? Porque han sido momentos cruciales donde salvaguardar la vida se ha vuelto imperante para todos, no solo para las personas refugiadas. En ese sentido, creo que ha sido de mucha utilidad algunas iniciativas que se han puesto en práctica con este enfoque de ayuda humanitaria. El ACNUR promueve mucho el trabajo de coexistencia pacífica. ¿A qué me refiero con esto? Poder tener algunas intervenciones puntuales para que la población se beneficie, pero no solo la población a la que nosotros estamos trabajando, sino también la propia comunidad local. Y voy a poner un par de ejemplos. Cuando inició la pandemia, como parte de esta respuesta de emergencia, ACNUR activó algunos esquemas de apoyo para que se pudieran hacer donaciones de kits de protección personal, ¿no? O sea, es decir, cubrebocas, guantes, gel antibacterial, en hospitales con los que trabajamos en las zonas donde tenemos comunidades refugiadas. Trabajamos también en la instalación de algunos lavamanos en lugares estratégicos como puede ser una terminal de autobuses, un parque, y también en entrega de kits escolares. Y esto pues fue algo que se entregó no solo a las comunidades refugiadas, sino también a la propia comunidad mexicana que cohabita esos espacios, porque creemos que esto ayuda también a que se fortalezcan los lazos que puede haber de solidaridad y de empatía hacia la población refugiada. Entonces, creo que eso por una parte, y por otro lado también ha sido crucial ir escuchando cuáles son las propias necesidades de las personas refugiadas. Creo que en este tema de la capacidad de resiliencia de las ciudades, la reactivación económica también es un elemento vital, ¿no? Aunque estamos hablando mucho de salud, obviamente el haber perdido un empleo que te deja en una condición de mayor vulnerabilidad o precariedad, y eso se refleja en que a veces no tienes pues acceso a la seguridad social, no tienes hasta los insumos más básicos para poder atender una consulta, comprar un medicamento básico. Entonces, creo que la alianza a partir de varios actores, incluyendo al sector privado, hasta para poder reactivar la participación laboral de estas comunidades ha sido vital. Lo que estas comunidades refugiadas pueden aportar también a la propia comunidad de llegada es algo que también quisiera destacar, y voy a cerrar un poquito la pregunta ya con este punto. Por ejemplo, el año pasado, ante la primera respuesta de emergencia que se planteó a nivel nacional de poder convertir muchos hospitales o centros de salud para poder brindar atención de primera línea de emergencia frente a casos de contagio, en ACNUR nos dimos también a la tarea de poder identificar dentro de la población refugiada quienes tenían ya una formación
profesional como médicos, como enfermeros, paramédicos, y fue muy grata la respuesta de que muchas personas cuando supieron que estábamos haciendo este censo estaban con la mejor disposición de poderse sumar a esta respuesta. Y esto fue muy grato porque obviamente era una opción de inclusión laboral para ellos, pero también era una opción para la propia población refugiada de devolverle algo a México de lo que le está dando y de esa posibilidad que tiene de integrarlos en el país. Entonces creo que hasta aquí me quedaría, Ana. Perfecto, muchísimas gracias, Jocelyn. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por compartirnos estas ideas en los diferentes aspectos en los que han estado trabajando, en las diferentes iniciativas, pero principalmente sumando esfuerzos para poder contribuir a esta reducción de las desigualdades y a la equidad entre las diferentes comunidades con las que hemos estado trabajando. La pandemia, pues, no tiene fronteras, no conoce de clases ni de alguna diferencia que en otros aspectos pudiéramos mencionar, pero pues sí es muy importante este tema de la empatía, de la unión de esfuerzos y de recursos, pero lo más importante es recuperar el trabajo que se ha estado realizando en los diferentes años, la preparación que han obtenido las diferentes instituciones, las diferentes personas que están llevando a cabo el trabajo en campo y sobre todo esta generación de conciencia en las diferentes personas, en los individuos, para poder sumar y tener una distribución equitativa de los diferentes recursos y necesidades que están siendo detectadas. Pues bueno, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Aquellas personas que nos están viendo en la transmisión, recuerden que del lado derecho de sus pantallas tienen un espacio para podernos compartir sus preguntas, dudas, comentarios que nosotros vamos a estar leyendo en un minuto más. Welcome back. I will speak in Spanish, so you will have the translation. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a empezar con las preguntas. La primera que tenemos aquí es, ¿cómo entender la situación de los objetores de conciencia que rechazan la vacunación en un contexto de búsqueda de sinergias para enfrentar la pandemia de la COVID-19? ¿Quién quisiera tomar esta pregunta? Liz, adelante. I can try to answer that. Vaccine hesitancy is Voy a tratar de responder. La renuencia a vacunarse es lo que hemos visto con cualquier vacuna realmente, pero ha sido interesante. Hay dos cosas. Una es cuando no hay suficiente suministro y la demanda aumenta. Entonces, esta escasez de suministro ha creado la situación de que no hemos cumplido con la demanda de vacunas en todo el mundo, pero también hemos visto que la gente no se quiere vacunar. Hay poblaciones que no se quieren vacunar. Y esto es difícil porque todo es muy nuevo, todo parece repentino, las cosas están avanzando más rápido de lo normal. Las vacunas fueron aprobadas para uso de emergencia. Hasta recientemente, solo 2 se han aprobado ya más allá del uso de emergencia. Está la tecnología y estamos presentando vacunas en la era de redes sociales. Así que no es inusual ni es inesperado que haya quienes no se quieran vacunar. Tenemos que atacar esto lo más que podamos. Hay que hacer escucha social, país por país, para escuchar qué se dice en ese país y juntar a los influencers, a líderes, gente conocida, negocios, gobiernos y otras dependencias de las Naciones Unidas para que pongan ahí el mensaje de que las vacunas son más seguras que nos dé COVID. En algunos países, los gobiernos han ordenado pasaportes de vacuna para entrar a ciertos cines o restaurantes y eso ha aumentado el número de personas que se ha vacunado.
tendremos que atacarlo. Hay países que han enfrentado un pico por la gente que no se quiere vacunar, pero se trata de aumentar el suministro. Pero tenemos que esperar, no vemos esta desigualdad, perdón. Hay países que esperan desesperadamente las vacunas y es una situación que tenemos que enfrentar. La siguiente pregunta viene en inglés y creo que estaba para Gregory. Anna. How many countries are working with the ¿Cuántos países trabajan con la iniciativa COVAX? ¿Y cómo ayuda la Fundación Z Zurich? ¿Cómo ayuda a México para obtener suficientes vacunas contra la COVID-19? To just add one comment to the previous question, if you... Yes, if you're... please. Sí, sí. Creo que tenemos que respetar. Todos tenemos diferentes puntos de vista y opiniones. Creo que todos tenemos un papel que jugar y luchar contra gente que utiliza información falsa para promover esa renuencia, ¿no? Esta es la gente que yo personalmente quisiera atacar o luchar contra esta, porque esto no ayuda, es contraproducente. En cuanto a la pregunta de cuántos países participan en COVAX, 40 países que tienen presencia física que participan en la campaña. Lo interesante es la noción de este abordaje altruista. Muchos de estos países no son países que reciben el programa de COVAX de la UNICEF. La mayoría acogió la idea de que nadie va a estar seguro hasta que todos estén seguros. No es cuestión de qué país recibe qué, sino que porque esto lo decide el programa o el esquema de COVAX. Nuestro papel fue utilizar nuestras redes, de donde estábamos, para lograr lo más posible para quienes están en países de ingresos bajos y medios y que son prioridad para UNICEF. O sea, nosotros no escogemos qué país queremos ayudar con la iniciativa COVAX UNICEF. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es tener un enfoque altruista para movilizar a las tropas para beneficiar a los que no tienen vacunas. La siguiente pregunta. Gracias, Gregory. Es, ¿qué tan complicado ha sido la ayuda humanitaria dentro de la pandemia de COVID-19 y cuáles son los retos que se han enfrentado? ¿Quién desea contestar esta pregunta? Please, Gregory. I can start. I'm happy to start. Yeah. Yo puedo empezar. Yo creo que todos tienen sus propios retos. Con lo que hemos visto en los últimos 2 años, yo puedo hablar personalmente, podría hablar todo el día sobre los retos o dificultades y Jocelyn podría hablar semanas también de estos retos, ¿no? Algunos retos que tenemos a veces son, por ejemplo, tuvimos una situación en la India en donde no tuvimos o no teníamos presencia de Zurich en ese país. Entonces, queríamos hacer algo en la India, pero ¿qué, cuándo y con quién? Eso fue muy difícil porque no teníamos conexiones o relaciones. Entonces, primero dedicamos tiempo y esfuerzo para saber exactamente dónde podíamos ayudar más.
Entonces había esta idea de que había falta de oxígeno en ciertas ciudades, o es más en áreas rurales, o se necesitan dispositivos para la UCI, cómo transferir los recursos mejor. De hecho, un buen ejemplo que tuvimos fue, encontramos a un socio ahí que nos dijo, yo no necesito oxígeno, no necesito su dinero, tengo mucho dinero, lo que no tengo son máquinas para terapia intensiva o respiradores, porque nadie tiene acceso a esto. Si me pueden ayudar con eso, entonces podré apoyar muchísimo a las comunidades. Entonces, con el apoyo de Zurich, encontramos a este socio y pudimos llevar los respiradores en menos de una semana. Y creo que ese es el mejor apoyo que pudimos dar, a diferencia de haberle hecho un cheque a esa organización. Entonces, conocer las necesidades cuando es una manera de apoyar, ¿no? Cuando no tienes conexiones locales. Ese fue un reto interesante. Muchas gracias, Gregory. ¿Quieres agregar algo, Jocelyn? Sí, muchas gracias, Ana. Y complementando a lo que mencionó Gregory, yo creo que otro reto que ha habido por parte de la ayuda humanitaria en tiempos de pandemia es también el propio trabajo que realizamos quienes proveemos la asistencia humanitaria, ¿no? Porque es un trabajo que no se puede detener como tal, al contrario, hay que impulsarlo mucho más y puedo decir desde la experiencia de ACNUR, sí hubo que replantear los propios mecanismos de respuesta para poder lograr dos objetivos, seguir llegando a la población que teníamos que llegar con un esquema de intervención en emergencia, de mitigación de riesgos de contagio, porque muchos espacios estaban cerrados por cuestiones de confinamiento. Las relaciones institucionales también se vieron enlentecidas porque las propias instituciones locales estaban trabajando otros ritmos, pero sobre todo me gustaría también destacar el tema del cuidado a quienes cuidan, ¿no? A los proveedores de asistencia humanitaria, porque había que seguir brindando la atención y al mismo tiempo planificar un esquema de protección en la atención humanitaria en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Jocelyn. Liz, do you want to add something to this question? Liz, ¿quieres agregar algo a esta pregunta? Sure. Well, I could just quickly... Rápidamente puedo agregar que como que todo el mundo se cerró desde marzo del 2020 y eso hizo que los suministros y en particularmente la ayuda humanitaria fuera sumamente difícil. Se cerraron fronteras, no volaban los aviones, los barcos tampoco, nadie se podía mover. Y ese fue un reto logístico increíble, algo que jamás habíamos visto en la UNICEF. Y eso afortunadamente se ha restablecido, están moviéndose los bienes, pero todo lo complicó el hecho de que hay una pandemia. Pero algunas situaciones de ayuda humanitaria, por ejemplo, en Afganistán y en otros lugares, es una de las muchas cosas que tienen que manejarse. Le agregamos complejidad a una tarea ya de por sí difícil, pero creo que nuestro equipo estaba dispuesto a enfrentar ese reto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Liz. ¿Podrías compartirnos una mayor explicación sobre los desafíos que tienen los países en desarrollo en cadenas de valor y logística para la vacunación? En específico, ¿qué recomendaciones hay para prepararse mejor ante la siguiente pandemia? Yes, great question. Sí, excelente pregunta. Vimos retos también en países desarrollados, porque fue algo muy inusual lo que hicimos. Hubo estadios de fútbol enormes que se convirtieron en centros de salud y con toda la infraestructura que necesita. Imagínense en países de bajos recursos en donde los sistemas de salud ya están bajo mucha presión y pensando
cuándo van a llegar las vacunas, qué vacunas van a llegar. Hay países que están usando varias vacunas y dedicamos mucho tiempo cuando trabajamos con la vacuna infantil fortaleciendo lo que llamamos la cadena fría, que son los refrigeradores y congeladores que se tienen que bajar desde el avión, las vacunas se tienen que poner en camiones con los refrigeradores para llevarlos a distintos países y luego ponerlos en hieleras y a veces moverse en distintos medios, ¿no? Así que la cadena fría fue un gran reto. Muchas de estas vacunas necesitan temperaturas muy frías, como la Pfizer, que necesita cadena fría ultra fría con menos 70 grados. Hacer eso ha sido, por decirlo de una manera, emocionante. Los refrigeradores necesarios habrían tomado muchísimo tiempo por barco para llegar, pero tienen un material muy inestable y no se podían mandar así que los tuvimos que descomponer o desarmar y luego enseñar a los equipos a reconstruirlos cuando llegaban. Fue un esfuerzo logístico increíble, pero son países que ya han aplicado vacunas infantiles durante décadas. Los sistemas de salud ahí ya están listos para hacer esto. Tienen muchas cosas ya. Entonces, lo que UNICEF hace es trabajar con otros socios, pero el gobierno está a la cabeza y nosotros identificamos país por país cuáles van a ser esas brechas. Cada país es su propia campaña, ¿no? Dicen que crear una vacuna es como construir un campamento en el Monte Everest y empezar a vacunar es como escalar hasta el pico, ¿no? O sea, hay que escalar a veces 130 picos. Y nosotros y otros, la ACNUR, la OMS, etcétera, todos estamos ahí para tratar de llenar esas brechas, pero son variables o varían más bien. La siguiente pregunta es para Liz y para Jocelyn. Considerando las poblaciones que atienden, ¿a qué barreras se han enfrentado para vincular la respuesta humanitaria a programas de inclusión y desarrollo? ¿Qué reglas del sistema humanitario les gustaría cambiar? Y si quieren, nos pueden enseñar su mano para ver con quién empezamos. Adelante, Jocelyn, gracias. Sí, muchas gracias, Ana. Pues creo que los retos por parte del ACNUR, un poco lo que mencionaba hace un rato, poder primero difundir como la población de interés que está en México, poder hacer de uso común y también desmitificar un poco que a lo mejor a veces la migración en México se suele ver mucho como migración que está solo de paso o que está saliendo de México hacia otros países. Entonces, para nosotros, el reto institucional ha sido poder también plantear en la agenda pública que es una población que está llegando para quedarse, que tiene muchos aportes que hacer a la sociedad y que en ese sentido hay canales ya legislativos para poder amplificar los programas que hay a nivel federal. Y quisiera hablar específicamente de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad innovadora porque es la primera que tuvo una ley sobre interculturalidad y hospitalidad para poblaciones en movilidad, que justo lo que pretende es tener un esquema inclusivo para todas las poblaciones que están en vulnerabilidad en México, independientemente de su estatus legal, ¿no? Entonces, hablando había como un punto en la pregunta acerca de las reglas del trabajo humanitario, yo más bien pensaría que más que las reglas, creo que las formas de operación del trabajo humanitario en este sentido cada vez se pueden ir adaptando más a esa colaboración entre agencias que trabajamos de organismos internacionales y las propias instituciones de gobierno local para que esas cuestiones que ya están planteadas en ciertas normativas y en cuanto a acceso a derechos, y aquí no solo quiero hablar de personas refugiadas, sino en general de poblaciones en vulnerabilidad, se puedan hacer una realidad a través de acceso a programas. Estamos hablando hoy específicamente pues del tema de acceso a salud, ¿no? Pero hay muchos otros programas que obviamente son complementarios para poder poco a poco
pues irnos levantando de los efectos brutales que ha tenido esta pandemia, ¿no? Entonces ya se ven ciertas luces por ahí, pero creo que el trabajo, y esto ya lo había mencionado Lisa al principio, el trabajo en redes en estos tiempos se vuelve mucho más urgente. Gracias, Jocelyn. Liz, please tell us which is your idea about this. Yes. So it's a wonderful question. Es una muy buena pregunta. Creo que lo que me gustaría ver es que haya una menos división en el trabajo de desarrollo y el humanitario, porque están vinculados. Tenemos que prepararnos para la siguiente pandemia, para que cuando nos llegue, no nos lleve 2 o 3 años manejarla o controlarla. Tenemos que crear sistemas y fortalecer comunidades, hacerlas resilientes, para que cuando se presenten, ya sea el cambio climático, una pandemia, lo que sea una situación humanitaria de menos largo plazo, ¿no? Y que estemos equipados para manejar. Me gustaría ver más conexión entre el desarrollo y el desarrollo y la ayuda humanitaria. Gracias, Liz. Y sí, como dices, mayor conexión entre las diferentes causas y formas de atender es lo que nos puede ayudar. Y bueno, estamos llegando al final de este panel. Ha sido un panel muy enriquecedor que nos ha llenado de estos ejemplos y de buenas prácticas que se han estado realizando, que claramente podemos seguir mejorando y podemos seguir sumando ideas y formas de llevarlo a cabo. Pero quisiera pedirles si nos pudieran responder en 1 o 2 palabras. ¿Qué creen ustedes que es la lección más importante que debemos aprender a raíz de la pandemia? Y si quieren, empezamos con Liz, vamos después con Jocelyn y cerramos con Gregory. Creo que la lección más importante es que juntos podemos arreglar esto. Juntos podemos atacarlo. Creo que juntos es la palabra que yo me llevaría de esto. Sí, para mí creo que la gran lección es que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento podemos tener estas situaciones emergentes y efectivamente recordar que tenemos una capacidad de reponernos de las situaciones adversas. Creo que lo que está sucediendo actualmente es el mejor ejemplo de ello. Muchas gracias. And Gregory? So Jocelyn stole my word, but Jocelyn me robó la palabra, pero no importa. Sí, creo que la preparación es clave. Hoy es el Día Internacional de la Reducción de Desastres y el manejo de riesgo significa prevención. La palabra que usaría es que prevención es la mejor forma de protección y nunca debemos olvidarlo. Muchísimas gracias. Y como lo hemos podido también escuchar en algunos otros paneles, la inversión en la prevención es algo que nos va a ayudar muchísimo. En este caso, la prevención está desde el lado de la capacitación de las instituciones y de las personas que están en campo actuando, porque ya tienen las herramientas. Y en otros aspectos, pues vemos el tema de la prevención como levantar la mano a tiempo, en el tema de la salud mental, pedir ayuda, y en algunas otras situaciones, las formas y los esquemas de preparación que podemos tener, tanto alineado al marco Sendai como a algunas otras herramientas, como es el caso de las inundaciones, que también pues ahí tenemos este llamado, ¿no?, a la inversión en la prevención. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado hoy, a las personas que nos están escuchando del otro lado de la pantalla. Gracias por habernos dado este espacio para poderles compartir las experiencias que se han tenido durante este año de pandemia que hemos estado viviendo y también por quedarse con esta idea de cómo podemos sumar más esfuerzos en los siguientes retos que vamos a estar viviendo, en los que ya vivimos actualmente en temas de cambio climático, pero también en estas situaciones sociales, socioemocionales que se están presentando y pues esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a la Secretaría de la Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil por abrirnos este espacio y pues muchas gracias a todos y a todas. Que tengan una excelente tarde.